Bien, muy buenas tardes. Vamos a comenzar por reiterar, a nombre de Demos of the Americas, la solidaridad y la presencia participativa de los presidentes Jorge Quiroga de Bolivia y Alejandro Toledo de Perú. Eternamente agradecido. Además, al Miami-Dade College y a la Alcaldía de Miami por ese apoyo que nos brindaron, sin el cual se hubiese dificultado muchísimo hacer el evento, aunque igual lo hubiésemos hecho. Pero sin duda alguna que esto ha quedado a la altura, nos sentimos hoy verdaderamente complacidos y esto es por ese gran apoyo que nos fue brindado. También a todos los panelistas, invitados especiales, las moderadoras, todas eficientes, excelentemente preparadas, profesionales venezolanas, a las relatoras y, en fin, a todo el personal de la logística y de apoyo que hemos tenido en este evento. A todos los presentes, por supuesto, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos. De tanto haber oído la palabra petróleo en la mañana y en la tarde de hoy, he estado tentado definitivamente por cambiar el discurso y hablar del petróleo. Contarles cómo es que Hugo Chávez cometió el genocidio laboral más grande en la historia de la humanidad cuando despidió 23.000 trabajadores de petróleos de Venezuela para poder acaparar, tomar la renta petrolera y usarla como instrumento de chantaje político en toda la América. Pero no lo voy a hacer, porque si no, el jefe me va a despedir. Tengo un discurso y vamos a ajustarnos a él en respeto al tiempo y a la persona que hará la clausura, que es mi querido y apreciado amigo, el embajador Willy Cochés. Este evento, desde mi punto de vista, y ya que las dedicatorias estuvieron de esta mañana presentes, queremos dedicárselo a todos los ciudadanos demócratas de América. Y me pongo los lentecitos. La fragilidad de la democracia se ha puesto de relieve en una serie importante de hechos políticos. Ha tenido lugar en varios lugares de América Latina. Casos extremos como Cuba y Venezuela. Otros en franco proceso de deterioro, como son los casos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Argentina. Todos han sido testigos de diversas variantes de asaltos a la institucionalidad democrática que comparten un elemento común: la intención de perpetuar a un individuo o a un movimiento político en el poder, inclusive, en algunos casos, confiscando para su propio interés mecanismos democráticos reconocidos, como el sistema electoral y o medios de comunicación. Las nuevas modalidades para lograr la confiscación de la democracia e instaurar un totalitarismo de Estado se han transformado en formas muy complejas y sutiles que merecen una investigación detallada. Estas modalidades llegan incluso al extremo de formalizar la instrumentación del desplazamiento anticonstitucional de gobiernos democráticamente elegidos, cuyos actos están legitimados por mecanismos institucionales y que declaran explícitamente estar dispuestos a usar la fuerza para imponer sus actuaciones fuera de la Constitución, dentro del marco de impunidad que lo sustentan en el poder. Ejemplo patético e inequívoco para tener muy en cuenta lo constituye el caso venezolano, donde queda claro el uso y el abuso de los recursos públicos y la propaganda política para sentar irreversiblemente los pilares de un proyecto populista autoritario, militarista y, en su esencia más profunda, totalitario. La combinación de una estrategia de confrontación con los Estados Unidos bajo el disfraz de una conducta nacionalista, so pretexto de proteger a los países latinoamericanos y del Caribe de una influencia imperialista, como una fuente ilimitada de recursos monetarios provenientes de la renta petrolera, le sirvieron a Hugo Chávez en su avance por tratar de imponer ese movimiento populista autoritario en Venezuela, de inspiración ideológica presuntamente bolivariana y socialista, y que intentó, con relativo éxito, propagar a otros países latinoamericanos. Con Hugo Chávez resurgió en América Latina el espíritu remozado del fenómeno populista. Ciertamente, y aun cuando este fenómeno no ha sido estudiado con el merecido detenimiento,
la experiencia latinoamericana ofrece amplios aspectos y elementos de análisis como para afirmar que el populismo autoritario en el poder ha tenido repercusiones nefastas para los pueblos que han sido gobernados bajo este fenómeno político. Pero sin duda alguna es necesario acotar que Hugo Chávez era mucho más que un populista. Hugo Chávez apelaba permanentemente y con gran maestría, aprovechando su carisma y la coyuntura histórica derivada de más de una década de la práctica de la antipolítica en Venezuela, sacaba partido de la retórica de redentor ungido por el destino y lograba manipular el mundo político y social, dividiendo y enfrentando a la sociedad. Este proyecto populista autoritario, impulsado por Hugo Chávez, logró quebrar el sistema democrático venezolano y destruir la lógica social del venezolano. En tal sentido, hay fundamentos y rasgos característicos e inequívocos que nos permiten conceptuar la situación. La concentración del poder, el militarismo que permite ejercer el monopolio de la fuerza, el personalismo desmedido, ya que todas las decisiones son tomadas por un solo hombre, la política represiva sistemática, caracterizada por la perversa práctica de criminalizar toda forma de disidencia, contando con el control absoluto de los poderes públicos. La reinterpretación de la historia, característica común de estos regímenes. Y la censura comunicacional, sin duda, todos los regímenes autoritarios o dictatoriales imponen restricciones y reprimen la libertad de expresión. En Venezuela se define como la hegemonía comunicacional del Estado. La intención de perpetuarse en el poder, necesidad desquiciante de reelegirse indefinidamente. Ahora bien, la desaparición física de Hugo Chávez, líder absoluto e indiscutible del proceso, marcó un cambio político profundo que hirió de muerte la base populista del chavismo. Ha desaparecido el carisma, arma vital de Chávez, y también ha mermado de manera importante el flujo de dinero y el uso del petróleo como arma de chantaje político para el proyecto. Para el apoyo internacional ha sido esto vital. Con la abrupta caída de los precios del crudo, que marcan un cambio estructural en el mercado, tocan las campanas del fin. Se ha horadado la fortaleza del poder total del régimen. La partida del líder caudillo dio paso al afloramiento de distintas facciones con intereses variados, donde campea la corrupción sin control ni medida y se avivan las aspiraciones personales y grupales, tanto dentro del sector civil como del poder militar. Han dado paso a la delincuencia organizada como instrumento de control social que no puede ser controlado ya por el propio régimen. Es tal la situación que el país avanza hacia la ingobernabilidad, la incertidumbre, la zozobra y el desasosiego que se genera y permiten afirmar, sin duda alguna, que Venezuela atraviesa por la crisis política, económica, social y cultural más dramática de su vida republicana. Es precisamente por este desgaste de poder absoluto que se abre una posibilidad para las fuerzas democráticas y que es imprescindible aprovecharlo en este momento. Ahora como nunca se antepone y prevalece el enfoque unitario y de equipo. Se impone el carácter incluyente y galvanizador de voluntades que permita apoyar y canalizar la iniciativa y el interés de los jóvenes por una Venezuela posible, llena de oportunidades y para lo cual su participación es imprescindible e insustituible. Los jóvenes no pelean por dinero ni por el poder, luchan por principios y valores, luchan por un futuro de oportunidades. Mantenemos firmemente la creencia que la democracia se construye con los partidos políticos. Nada, absolutamente nada podrá sustituirlos. Pero en este momento, a nuestro entender, la situación del país exige una pausa en la lucha partidista y alienta la integración total en función de la defensa de la libertad, la recuperación de la democracia y la reconstrucción nacional.
Entendemos que sin una alianza social inteligente, concebida con todos los sectores nacionales, no será posible avanzar. Una visión de país que debe contar con las bases sociales del chavismo, con un mensaje de amplio y sólido contenido social, que rompa con los códigos de comunicación impuestos por el régimen, porque estamos persuadidos que la política es mucho más emocional que racional. Si bien es utópico aspirar a un consenso social absoluto, resulta válido y legítimo aspirar a un amplio consenso razonable entre las fuerzas que sensatamente desean la transformación o un cambio fundamental. En esta iniciativa debe prevalecer el carácter policlasista, articulado, abierto a todos los sectores y sin exclusiones, con propósitos de transformación de múltiples ámbitos de la vida. El país clama y reclama una instancia de unidad democrática que actúe como operador político y define una estrategia, un camino a seguir, un cambio en el modelo político, dentro del marco constitucional y la práctica democrática. Con relación a las elecciones parlamentarias, es nuestra opinión que deben ser abordadas como una opción de lucha, como instrumento legítimo y muy poderoso, donde deben confluir todas las corrientes para lograr la mínima abstención posible. Testigos de mesas en circuitos claves con apoyo ciudadano activo. Estimular la activación consciente de la ciudadanía en pro de un cambio posible del modelo político que implica un cambio en el modelo económico y se traduzca en un cambio social vinculado con la práctica de la democracia y con el progreso. En adición a esto, tenemos que exigir la observación internacional reconocida y la libertad de todos los presos políticos. Sin duda que para el régimen asistir a un proceso electoral en medio de una profunda crisis política, económica y social sugiere una decisión de muy alto riesgo. En tal sentido, estemos alertas. También se pueden articular estrategias que podrían culminar, en caso extremo, con una declaración de estado de excepción para disolver, neutralizar y debilitar la alternativa democrática, al tiempo que se suspenden y difieren las elecciones. Para finalizar, queremos hacer énfasis en la necesidad de propiciar y estimular el activismo ciudadano, que va más allá de la participación electoral. Es imprescindible abrir paso a la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas y en el fortalecimiento de los partidos políticos, imprescindibles para la democracia. Sin miedo y sin complejos, tenemos que propiciar en todo el continente una sociedad civil articulada y propolítica, desechar la corriente antipolítica y erradicar el nefasto populismo seductor. Como mencionamos en repetidas oportunidades, hoy no termina el evento. La democracia no tiene fronteras, Venezuela no está sola. Al contrario, hoy comienza. En tal sentido, queremos anunciar en este mismo momento que el evento se convoca para La democracia no tiene fronteras, Cuba no está sola. Y desde ya nos incorporamos al mismo. Para finalizar, queremos compartir un pensamiento de Alvin Toffler, un hombre de escenarios, un hombre de planificación, que me ha acompañado por muchos años y el cual además me impulsa. Cito: si no aprendemos de la historia, nos vemos obligados a repetirla. Cierto. Pero si no cambiamos el futuro, nos veremos obligados a soportarlo. Y eso podría ser peor. Muchas gracias a todos.